Recuerda que HazTL.tv ahora es WowMX.tv. Gracias por sumarse a la conversación con Buen Día. Arrancamos casi en punto de las 7 de la tarde, como todos los martes y jueves, a través de mis redes, José Buendía MX, por YouTube, Twitter y Facebook, y por supuesto por Wow TV, canal digital a todo el país, y por Regeneración Plural en el sureste. Muchas gracias por sumarse a esta conversación y le esperamos que nos mande sus comentarios, sus puntos de vista para poder discutirlos y ponerlos aquí a debate en la mesa sobre un tema que ha conmovido en las últimas horas, déjeme decirlo de esta manera, porque se trata de un hito, como acaban de calificarlo, ya lo verá a lo largo de la discusión, y es la liberación de Julian Assange después de prácticamente 13 años de estar privado de su libertad. Primero recluido en la Embajada de Ecuador en Londres y después 5 años en un penal de alta seguridad en Reino Unido. El excónsul de Ecuador decía, pues es una afortunada final sobre este caso, aunque no es perfecto porque Assange no cometió ningún crimen. En estos momentos, en estas horas, está declarándose culpable en las Islas Marías después de un acuerdo con Estados Unidos para aceptar haber cometido uno de los 17 delitos que le imputaban, el de haber violado la ley de espionaje de los Estados Unidos, que le permitiría librar los 175 años de cárcel o que sumaban el resto de los delitos. Sin embargo, se trata de un asunto de relevancia internacional para la libertad de expresión, pero sobre todo un reflejo de los cambios profundos en la vida política y social, la forma de ejercer el poder frente a la revolución tecnológica que permitió que Assange pudiera dar a conocer allá por 2010 el delito por el que supuestamente, o el supuesto delito por el que lo persiguen, y es haber dado a conocer cerca de 250,000 cables diplomáticos y militares que involucraban la vida, la actuación de los poderosos, refiriéndome por supuesto a las actividades de Estados Unidos, por ejemplo, en Medio Oriente y en otros lugares. Se trata de un caso icónico porque tiene diversas aristas que vamos a discutir en este programa, pero me parece que una de las más importantes de ellas es justamente el reflejo de tiempos que a los propios poderosos, a los propios países poderosos los han tomado por sorpresa y en muchos casos los han superado. Y eso quizá es lo que tiene no solamente contra la pared a Estados Unidos en este caso, que ha terminado por llegar a un acuerdo con Assange, sino también es absolutamente revelador
las reacciones que ha habido respecto de esta liberación. No adelanto mucho porque lo vamos a discutir en el programa, pero mientras que un puñado de países han festejado la liberación de Assange, la mayor parte de las democracias occidentales han guardado silencio o han hecho expresiones bastante suaves, cautelosas y, le diría, prácticamente intrascendentes. Las reacciones casi trazan una geopolítica mundial en relación con los distintos ideologías que hoy prevalecen en el mundo, y de eso vamos a tratar de encuadrar el programa en esa perspectiva. Me da mucho gusto que esté aquí con nosotros, como siempre, un amigo de este programa y a quien de verdad, qué gusto me da verlo, hace rato que no lo veía, pero finalmente se conectó de volada. Ignacio Rodríguez Reina, el director de La Fábrica. Mi querido Nacho, qué gusto de verte, de verdad. Pepe, qué gusto que estemos aquí platicando, sobre todo un tema que yo creo que es muy importante, muy relevante. Y bueno, pues sí, hace mucho que nos veíamos, pero encantado aquí de estar con ustedes, Pepe. Sin duda, no, qué gusto de verte, de verdad. Ricardo Valderas es el coordinador de Poder Latam y de Mexilix. Muchas gracias, Ricardo, por estar con nosotros. Muchas gracias, querido José. Soy coordinador solo del programa de periodismo, ojalá de todo poder en algún día, pero ahora solo periodismo. Un saludo a Milán, al querido Ignacio. Ya te estoy elevando ahí. Muy bien, Pepe está para darnos ascensos a todos, así es que venga. No era una presentación, era un pronóstico. Y Milán Trinca es oficial jurídico de R3D. Muchas gracias, Milán, por estar con nosotros. Hola, Pepe, gracias por la invitación. Hola, Nacho, Ricardo, mucho gusto. Mi querido Nacho, déjame empezar contigo. Tú traes este caso revisado desde hace ya buen tiempo y la verdad es que déjame comenzar por este ángulo. Me parece que el hito de Assange es haber entrado justamente en uno de los puntos débiles de los gobiernos occidentales, en los que la revolución tecnológica permite no a un espía, no a un agente de los enemigos, no a un poder fáctico, mucho menos maquiavélico, poder acceder a cerca, pues nada menos que 250,000 cables militares y diplomáticos que da a conocer y sacude la escena internacional, comenzando por la política exterior norteamericana, revelando Estados Unidos con la creación del Estado Islámico, la forma en la que se violaron y se abusaron los derechos humanos en la guerra de Irak y la forma, digamos, de operar de las democracias occidentales en estos conflictos. Vamos a tener como referencia, Nacho, sobre todo de lo que viene, o cómo lo ves tú. Bueno, mira, se congeló un poquito tu pantalla, Pepe, pero bueno, entiendo un poco el sentido de lo que nos comentabas. Yo diría que en efecto, que lo que estamos viendo hoy pues yo diría que se cierra un círculo y se abre otro, porque yo creo que desde que surgió Wikileaks, sacudió todo lo que, digamos, el panorama del mundo de la información, y no solamente de los medios de comunicación, sino pues el mundo de la información, sobre todo la información verdaderamente relevante e importante, que bueno, no fue la única revelación, ya había hecho algunas previas, pero cuando Assange pone a disposición de medio mundo, literalmente, la posibilidad de conocer todas las comunicaciones de los cables del Departamento de Estado y sus embajadas en todo el planeta prácticamente, yo diría que desnudó justamente la manera en que el poder blando, el poder duro y el poder cibernético se ejercía desde esta potencia
desde esta potencia que para entonces, bueno, no tenía parangón alguno, ¿no? Yo creo que Assange lo que hizo fue llegar como a un tablero de ajedrez de la política y llegar con una patada y botar todas las piezas. A partir de ahí se vio que estos estados omnipotentes, autoritarios, herméticos, también tenían vulnerabilidades y también tenían flancos. Y esos flancos ni más ni menos que provenían de justamente los desarrollos tecnológicos y que alguien con los conocimientos o algunos grupos con los conocimientos necesarios podían ser capaces de penetrar e infiltrar incluso los sistemas de seguridad más sofisticados como son los del gobierno de Estados Unidos. Ajá. Y que a partir de ahí, bueno, nada sería igual. Es decir, a partir de ahí y posteriormente yo diría que un segundo giro, un segundo escalón de esta revolución, de que ninguna esta información está a salvo de nadie. Bueno, lo dio Edward Snowden cuando algunos años después analista de inteligencia que trabajaba para la National Security Agency, también fue capaz de revelar cómo incluso aquí el poder de las corporaciones, el poder del Estado, el Estado profundo, ya no solamente había hecho lo que sabíamos que nos podían espiar, sino que había programas de vigilancia masivas globales que podían estarnos espiando lo mismo aquí en la Ciudad de México que en Nairobi, que en Moscú, y que las grandes gigantes tecnológicas como Google, Facebook y todas las demás, bueno, finalmente entraban en connivencia y colaboración con el poder, con los poderes, y podían cualquiera de nosotros estar sujeto a ser espiado y tener toda la información de parte de nosotros, de cada uno de los ciudadanos, sin tener un consentimiento. Así es que, bueno, hoy la liberación de Assange, creo que de Julian Assange, pues cierra un círculo en el que prácticamente el Estados Unidos, se ensañó con él de una manera en que prácticamente lo doblegó, lo puso contra las cuerdas. Sin embargo, hay que hablar de la gran resiliencia que Julian Assange dio en todos estos años, Pepe. Yo la dejaré ahí como simplemente un panorama introductorio. A ver, es que ahí dijiste ya dos cosas muy interesantes, Nacho, déjame pelotearlos. Ricardo acaba de decir, Nacho, pues que Assange fue como entrar al tablero político y dar un manotazo o una patada, pero no era cualquier tablero político, sino era el tablero político de las potencias y sus principales actividades en el mundo. ¿Qué te parece a ti esta patada que, por supuesto, explica la persecución a Assange? ¿Qué implicaciones te parece que tiene para el manejo de información de las grandes potencias, pero también para el periodismo global? Creo que traes apagado el micrófono. Perdón. Cuando ocurre la filtración, ocurría también al mismo tiempo una especie de implementación tanto documental como procesal, en donde el sistema aspiracional era justo el norteamericano. Se asumía que tanto en infraestructura como metodología, en casi todos los términos, el proveniente con mejor desenlace era el norteamericano. Cuando ocurren estas filtraciones, sobre todo entre medios de comunicación, aparecen diversas discusiones. Por ejemplo, el manejo de la información con la que nosotros trabajamos y al mismo tiempo las implicaciones que tiene el hacer publicaciones con esta información. Es decir, medir las consecuencias de hacer uso de información que no está de libre acceso o que se encuentra almacenada en sistemas operativos principalmente privativos. Esto hace que empecemos como comunidad de periodistas a tener reflexiones que no habíamos tenido antes. Esto en términos solo periodísticos, como por ejemplo, cuáles son los límites de la libertad de expresión, que dicho sea de paso, ahora con su liberación será una discusión verdaderamente vigente, lo decíamos tras bambalinas.
seremos considerados periodistas siempre y cuando no toquemos esto que los grandes gobiernos denominan como seguridad nacional. Sin embargo, esto es discrecional, es decir, ¿quién genera estos criterios? ¿Quién tiene la razón absoluta para saber cuando se trata de información por seguridad nacional? Recordemos que las filtraciones que ocurren con Wikileaks, que además hay que tener otra discusión sobre la cantidad de información que manejamos, ¿no? En Wikileaks se hablaba de procesos de guerra, de crímenes de lesa humanidad, de tráfico de armas, por ejemplo, con el operativo Rápido y Furioso en México. También tenemos cables en donde trabajaron CIPER, La Jornada, La Nación, Página 12, la Rolling Stones, de Yes Men, que prácticamente narraban los procesos de intervención entre Estados Unidos y toda la región, ¿no? Es México y todo lo que implica, pues la gestión de recursos y de guerra en países que además se encuentran en etapa de desarrollo. Aquí aparece otro nivel de complejidad para la discusión en términos de la información que tenemos que gestionar. ¿Será global? ¿Será regional? ¿Será local? ¿Con autorización de quién? Y bueno, dicho sea de paso, también la discusión de que hay muy pocos países en donde la censura es un delito. Y lo vimos también con el caso de Assange. Muchas plataformas de host, es decir, de almacenamiento de datos, le cancelaron el servicio a Wikileaks a fin de preservar la imagen que Estados Unidos perdió con este manotazo que da Julian Assange y que bien describe ya Ignacio Rodríguez Reina. Es decir, nos dimos cuenta que no solo los gobiernos estaban, digamos, de alguna manera amagados por las autoridades de Estados Unidos, sino también las empresas. Y aquí es en donde parte una ruta de investigación, es decir, qué tan ético es que una empresa que se supone que debería de ser imparcial en estos procesos, porque uno es inocente hasta que se demuestre lo contrario, pues pueda impedir que un periodista ejerza su labor. Esta discusión se queda hasta ahí. Y después aparece la discusión, pues ya en materia de gobierno, ¿no? Es decir, las vulnerabilidades que tienen todos los sistemas. Lo vimos en México y en gran parte también de la región, en Guatemala, en Colombia, en Argentina, con Guacamaya Leaks, en donde la filtración era mucho más grande, la gestión era mucho más compleja y tuvimos varias personas que tener algunas limitaciones para la gestión de esta información que correspondía particularmente al uso militar en nuestros diferentes países. Y a mí lo que me preocupa de esta resolución es que se le obligue a Julian Assange a declararse culpable. Está bien celebrar su libertad, sí, sin embargo, no podemos ser considerados espías cuando investigamos a las fuerzas militares y periodistas cuando no, porque es una discusión que sigue vigente en México. A ver, eso es muy interesante, Milán. En efecto, ¿dónde va a estar la definición? ¿Dónde van a estar las fronteras entre hacer espionaje o hacer periodismo? Lo decía Ricardo hace un momento y me parece que es absolutamente la discusión que viene. La filtración no es nueva y en México la conocemos. Mucho del periodismo que se hace tiene que ver con filtraciones. Filtraciones, por supuesto, no extraídas desde afuera, sino generadas desde dentro. Sin embargo, hoy vemos también, ahí está el caso de los Panama Papers y otra clase de revelaciones que la tecnología también está abriendo en México un horizonte, digamos, para acceder a información secreta o privilegiada que antes estaba absolutamente vedada. Sí, mira, es muy interesante tu pregunta. Lo primero que preguntas sobre dónde queda la definición y la distinción entre un periodista y un espía, pues la verdad es que la respuesta va a venir dependiendo de a quién le preguntes, ¿no? Si le preguntas a una autoridad aquí en México o en Estados Unidos, la mayoría te van a decir que pues revelar información confidencial del ejército, de cualquier otra organización, institución de seguridad o de inteligencia, pues corresponde al trabajo de un espía, ¿no? Al propio Julian Assange incluso lo acusaron de espionaje. Mike Pompeo, que fue secretario de Estado del gobierno de Trump y posteriormente director de la CIA,
en su discurso inaugural, así su presentación ante la CIA, lo primero que hizo fue acusar a Wikileaks y a Julian Assange personalmente de ser una agencia hostil de inteligencia no estatal, o sea, espías que no trabajan para ningún estado, prácticamente mercenarios de la información. Y la respuesta de Julian Assange pues, fue comparar por una parte justamente el trabajo de un espía y el trabajo de un periodista, y la conclusión final a la que él llegaba es que la diferencia radica en la publicidad de la información. Al final del día, el espía trabaja con fuentes, colabora con ellas, reúne información, al igual que un periodista, trabaja con fuentes, colabora con ellas, las protege, las procura, recoge información, el periodista la hace pública y el espía la hace privada, ¿no? Y muchas veces con la intención de dañar, mientras que el periodista, pues, contribuye al debate democrático, ¿no? Al discurso. Entonces, creo que ahí radica la diferencia en a quién le preguntes, y muchas veces cuando este tipo de información se hace pública, pues depende ahora sí que del público tener interés en la misma, ¿no? O sea, la información es de interés público siempre y cuando haya, pues, interés del público. No parece tonto, pero ahí está. Entonces, toda esta información que Assange ha traído a la mesa, pues siempre la verdad es que ha sido un personaje a lo largo de los años, que qué bueno que hoy ya lo liberaron, pero desde el 2010 y a la fecha, como se dijo al principio, llegó a dar esta patada en el tablero de ajedrez, ¿no? Porque Julian Assange siempre estaba muy presente, por ejemplo, en las elecciones de Estados Unidos, siempre ha dado de qué hablar. En el 2012 fue cuando se refugió en la embajada de Ecuador, cuando era la reelección del presidente Obama. En el 2016 fue la elección de Donald Trump contra Hillary Clinton, cuando a través de Wikileaks se dieron a conocer los correos del Comité Central Demócrata, de la campaña sucia de Hillary Clinton contra Bernie Sanders, que probablemente le costó algunos puntos en la elección y eventualmente llegó a su derrota contra Donald Trump, ¿no? Y ahorita en el 2024, pues el debate es pasado mañana y Julian Assange de repente es libre nuevamente, ¿no? Entonces sí ha sido un personaje, pues, por lo menos en Occidente y en particular en Estados Unidos, central en los movimientos políticos, y que ha pasado de ser querido a ser muy odiado, y particularmente quienes lo han odiado mucho, donde se ha ganado muchos enemigos, y es por eso que su seguridad debe ser siempre una prioridad, en particular en Australia, para su gobierno donde está, es pues, para las agencias de inteligencia de Estados Unidos. Hillary Clinton una vez preguntó si no podían mandar un dron directamente a matarlo. Desde la CIA en el 2017 se estaba elaborando un plan donde están dispuestos a secuestrar a Assange, sacarlo de la embajada de Ecuador, agarrarse a tiros con la policía de Londres con tal de ejecutarlo allá a plena calle. O sea, le tienen un odio visceral al tipo, ¿no? Por eso lo han tenido tanto tiempo en prisión, sufriendo sin sentencia, sin estar condenado de ningún delito. Y entonces, pues, también creo que en ese sentido, a un nivel humano, es algo muy bueno que Julian Assange esté libre, que todo el apoyo de la comunidad internacional que se fue gestando a lo largo de los años, toda la solidaridad de un movimiento mundial, haya eventualmente dado frutos, ¿no? Resultado en lo que se buscaba, en su liberación, que vaya con su familia, que esté bien, y precisamente queda este negro precedente para la libertad de prensa, ¿no? Que es criminalizar la actividad periodística más básica. Oye, Nacho, Milán dice, ha sido un personaje central para las democracias occidentales en los últimos 12, 13 años. Y sin embargo, es notable el silencio que han guardado a lo largo del proceso la mayor parte de los líderes políticos. Incluso ahora, en su liberación, pues también las reacciones que ha habido de los gobiernos occidentales son, la verdad es que, o silencio o casi irrelevantes. Recuerdo la que leí de la ministra de Relaciones Exteriores de Alemania que decía, estoy contenta por la solución que se ha dado sobre un problema o un asunto que ha despertado mucha emotividad global, como si fuera casi el fin de una telenovela que se hubiera estado viendo, Nacho, por capítulos en la última década. También los medios han sido bastante silenciosos a nivel global, si me permites decirlo, sobre este tema. Al principio, cuando las revelaciones de 2010, los que estuvieron en el consorcio, le dieron bastante pelota, se divulgaron en efecto los cables, muchos otros medios lo replicaron, pero luego poco a poco la opinión y el tratamiento editorial de muchos de ellos, pienso por ejemplo en el New York Times, fue cambiando a lo largo del tiempo, y de haber sido el que les dio aquellos cables que ellos explotaron oportunamente en ese momento, acabaron poniéndolo incluso bajo cuestionamiento sobre
ya no solamente sobre las acusaciones de espionaje, sino incluso dudando o generando polémica sobre asuntos de acusaciones que finalmente se fueron cayendo, desde violador hasta espía de la URSS, perdón, de la Unión de Rusia. La URSS ya era mucho más antigua. Y ahí vemos dos elementos centrales, Nacho. El papel de los medios frente a esta revolución tecnológica, al igual que la de los líderes políticos, pues bastante inconscientes, si me dejas usar esa palabra, respecto del tiempo que están viviendo. Sí, bueno, yo creo que mencionas varios aspectos que vale la pena comentar. Por una parte, yo te diría, en efecto, más allá de la polémica que su personalidad y su manera, digamos, de desenvolverse públicamente de Assange, algunos lo acusan de ser terriblemente egocentrista, Narcisista. alguien que busca notoriedad a toda costa. Digo, más allá de eso, que yo creo que para el caso que nos ocupa es, pues, absolutamente irrelevante, ¿no? Yo sí creo que la gran aportación, más allá de uno pueda considerar o no sobre la personalidad de Assange, me parece que sí fue el primer hito en términos de revelación masiva de información. Y sí creo que además fue el primer hito por lo cual las agencias de inteligencia, principalmente occidentales, particularmente Estados Unidos, lo pusieron como un blanco, uno de sus principales blancos, si no diría el mayor blanco, e hicieron todo lo posible por acabarlo y por tenerlo en la cárcel, es porque desnudó francamente todo el intervencionismo, todas las operaciones, toda la participación de Estados Unidos en procesos de presión a gobiernos democráticos, de desestabilización a gobiernos que no les eran afines, de obtención y de digamos, un poco de influencia en las políticas interiores, de espionaje de alguna manera a los actores políticos locales en todo el mundo. O sea, lo que yo creo que los cables revelaron es algo que ya sabíamos. Todas las embajadas de Estados Unidos en todo el mundo mandan reportes, pues a Washington, obviamente al Departamento de Estado, pero ver la magnitud del volumen de información, el tipo de información que en muchos casos era muy delicado, que era de seguridad nacional, y ahorita voy a referirme a lo de la dificultad de según quién dice que es seguridad nacional o no. Pero es decir, lo que se hizo Julian Assange, pues fue desnudar justo toda la política exterior intervencionista de la mayor potencia occidental en todo el planeta. Es decir, esfuerzos que uno, de esta política que muchas veces se justificaba en la preservación de democracias desde el punto de vista y derechos humanos, justamente. Y derechos humanos, pues vimos que en realidad eran bastante relativas y que si en un momento dado servía para sus intereses geopolíticos, bueno, podían permitir y saber y conocer y tolerar violaciones de derechos humanos o participar. Lo de Snowden yo diría que fue un grado cualitativo mayor porque al revelar todas las, por ejemplo, estos videos que dio a conocer, bueno, que se dieron a conocer, y todo lo que la National Security Agency y otras agencias tenían y cómo se confabulaban con las grandes empresas tecnológicas, pues ya le dio, igual que, ahorita se me escapa el nombre de la chica trans que también participó filtrando los videos de las operaciones en cómo en Irak, ¿no? Se asesinaba desde helicópteros artillados, ¿no? A personas que no tenían nada de los combatientes, como lo que decían el discurso oficial estadounidense. Bueno, lo que creo que lo que vale la pena es que decir, Assange marcó un hito. Miren, después de él hemos visto que se han producido otros fenómenos, otras filtraciones masivas, las vulnerabilidades tecnológicas. Ya no son infalibles los sistemas de defensa y de inteligencia de Estados Unidos. No solo eso, por ejemplo, hemos sabido, se ha producido también una manera distinta de hacer periodismo, en lo cual ante los volúmenes gigantescos de información que se ponen a disposición, periodistas que podemos estar en Japón, en México, en Río de Janeiro, en Estados Unidos, en Inglaterra, en Arabia Saudita, se han
podido poner de acuerdo para colaborar y explotar la información. Mira, a mí me tocó pero, buscar... Nacho, perdón que te interrumpa, pero ahí hay un punto interesante. A ver, desde tu punto de vista, ¿el caso Assange fue un caso, una causa de libertad de expresión para la mayor parte de los medios occidentales o no? Por supuesto que publicaron, pero ¿se convirtió en una causa la detención y la necesidad de liberación o no? Yo creo que fueron distanciándose de ellos. Yo sí creo que es una causa de libertad de expresión, por supuesto, y el derecho a la información de toda la sociedad global, ¿no? Es decir, sí, tener acceso. Yo, por ejemplo, ahorita estaba revisando una nota, lo que tenía Wikileaks de lo que pasaba en México. Me parece que era importantísimo dar una revisada y saber qué información, porque era información que de otra manera no hubiéramos podido tener acceso y que me parecía que era información de interés público sobre lo que estaban haciendo las agencias de Estados Unidos en México, que pensaba, bueno, acabo de ver un cable, revisar un cable desde el 2006, en una reunión que tuvo Andrés Manuel López Obrador con el entonces embajador de Estados Unidos. Él ya adelantaba su voluntad de militarizar y darle un papel muchísimo más preponderante al ejército desde entonces, cosa que nunca lo dijo públicamente, sí, en esa campaña del 2006, nunca dijo que el ejército iba a tener un papel mucho más preponderante en términos de seguridad y de combate al narcotráfico. Por el contrario, todo su discurso, de hecho, hasta el 2018 públicamente, era, bueno, tenemos que sacar a los militares de las calles, tenemos que regresar a los cuarteles, tenemos que tener instituciones de fuerzas de seguridad civiles que sean capaces de atacar el asunto del crimen narcotráfico. Pero desde 2006 ya había un cable que justamente, ahora, después yo creo que los grandes medios, o sea, también hay que hablar, ¿quiénes son los grandes medios? Fue The Guardian, New York Times, El País. Sí, El País, Le Monde y eso. Bueno, empezaron a tener pues ciertas diferencias con Julian Assange, porque creo que uno de los asuntos más polémicos es que Julian Assange decidía, digamos, poner a disposición pública toda información, incluso información que podía poner en riesgo la vida de informantes y de personas que estaban ahí mencionados en los cables. Ese para mí entiendo que fue uno de los puntos de quiebre en el que, pues cuando Assange decide liberar sin testar nada, sin filtrar nada y prácticamente a toda la humanidad, quien quisiera asomarse, bueno, pues era una posición, sí, un punto de partida en el cual pues estos medios que mencionamos, deciden empezar a ver con distancia y a tratar de alejarse un poco de Assange. Ahora, por supuesto, me parece que ha sido un caso de libertad de expresión y de derecho a la información global. Yo sí creo que ha sido, pues, justamente eso. Pero fíjate, Ricardo, déjame ir contigo. Me llamó la atención. La verdad es que me puse a revisar un poco de prensa y me encontré, en su momento ni siquiera lo leí, 2019 va el relator especial de libertad de expresión del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, Nils Melzer, a verlo al penal de Gran Bretaña, a petición de la familia y de sus abogados, porque le piden que haga un dictamen sobre el estado de salud de él. Y finalmente acaba yendo y en el informe que presenta dice este hombre, contrario a las expectativas o la imagen que yo me había creado antes de conocerlo, ha sido expuesto varios años a graves e incrementadas formas de castigo, trato inhumano y degradante. Incluso él habla de tortura psicológica. Traté de encontrarlo en algún medio, prácticamente en ningún medio importante lo hallé. No, la cobertura del caso Assange, una vez que se encuentra en resguardo de la embajada ecuatoriana, que dicho sea de paso, es una movida que, si mi memoria no me falla, Milán tendrá mejor el dato, es de una de sus abogadas que se llama Renata, y la decisión se toma debido a que el gobierno de Rafael Correa implementa una medida que se llama Ciudadanía Universal, que de hecho es el pendiente que todavía tienen para resguardar la seguridad de Julian. Entonces, una vez que se da por determinada la persecución o que comienza este episodio de persecución
por todo el mundo. Ya, yo discrepo un poco con lo que comenta Ignacio Rodríguez Reina. El distanciamiento de los medios de comunicación tenía que ver más, desde mi perspectiva, con el desconocimiento de los procesos. Recordemos que el riesgo cero en Internet no existe. Esta crítica la tuvo Wikileaks todo el tiempo, pero la tienen todos los sistemas. Estamos hablando de que esto ocurre desde 2006. Los sistemas no han evolucionado demasiado. Sin embargo, sí que usan tecnología que de hecho banean varios gobiernos por su imposibilidad de violentarla. Es decir, una vez que logras salirte del rastreo de los gobiernos, los mismos gobiernos identifican estos sistemas para bloquearlos. Es el caso de Tor, por ejemplo, que es uno de los hosts que trabajan con Wikileaks, que ahora mismo está bloqueado para navegar en algunas páginas del gobierno de México. Tras el desconocimiento de cómo están operando, los medios de comunicación simplemente deciden, o principalmente los medios de comunicación hegemónicos, porque hay casos como el Diario de la Jornada. Pedro Miguel hizo un trabajo excelente, incluso hasta publicó un libro de todo lo que había ocurrido con el caso de Assange. Particularmente la tortura, The Wire lo publicó Democracy Now! De hecho, dieron varios espacios. Amy, la conductora, dio varios espacios para que presentaran las pruebas de los casos de tortura, que fueron, de hecho, algunos elementos que abogados y abogadas que estuvieron trabajando con el caso pudieron argumentar para poder presionar a los gobiernos, a las medidas de gobierno internacional para acelerar el caso y que lográramos llegar a esta conclusión en donde se negocia la presunta culpabilidad por espionaje. Pero, por ejemplo, lo vemos ahora con ya la revelación. Hasta el momento, la página Wikileaks solo ha retuiteado o republicado, porque ya no se llama Twitter, las felicitaciones de lo que denominan el bloque latino o el nuevo bloque latino, es decir, Andrés Manuel, Petro, Lula, que de hecho de los tres el único que ofrece asilo es Lula, que invita incluso a su familia a vivir a este lugar. Entonces, como es un entramado entre los gobiernos globales o los acuerdos globales para su protección, hay algunos medios que tienen limitaciones. Y, por ejemplo, en el caso del New York Times, ahora mismo tiene entre sus páginas, pues, digamos, de alguna manera implicación en la prisión de otra persona, whistleblower o alertador de casos de corrupción, porque revelaron su información personal cuando esta persona a través de Telegram empieza a compartir información de la guerra de Rusia con Ucrania. Es decir, las motivaciones muchas veces o la línea editorial depende de la persona que esté escribiendo o de la persona que esté editando. Muchas veces el desconocimiento hace que no se aborden estos espacios, y yo no creo que tenga que ver con la discrepancia de la seguridad digital, porque la seguridad digital es una discusión que tenemos desde ARPANET, desde los principios de Internet. No creo que esté relacionado con supuestas vulneraciones al tratado. Pero en lo personal he hablado con algunas personas que han trabajado de la mano con el equipo de Wikileaks, y tanto los cables se pasan por un proceso de verificación. Sí tienen una política de libertad de expresión en absoluto, es decir, liberan independientemente de la información que contenga, pero sí que resguardan cierta información que pudiera poner en peligro a las personas leakers, como cualquier proceso. Por ejemplo, en México Leaks ahora mismo estamos utilizando la misma tecnología, que son pues el servicio Onion, que impide, por la lógica del sistema, que rastrees el origen de esta información. Acá el caso, por ejemplo, de Chelsea Manning, a quien también se le imputa justo, y tuvieron problemas para imputarla porque no podían comprobar que ella era quien había filtrado la información, justo porque los sistemas son de hiperseguridad, no se pueden violentar. Entonces, esa fue una discusión que se tuvo que tener, y que además los jueces de manera arbitraria dijeron que era culpable sin poderlo comprobar. Gracias por todos los saludos que nos han llegado. Muchas gracias a Potemkin, como siempre, un gusto verla conectada. Y por supuesto, gracias Javier Rubalcaba. Milán decía también, López Obrador ha hecho ofrecimientos de recibirlo acá. Pero es interesante, porque déjame ligar esto con las reacciones que hemos visto de los distintos líderes y la afinidad ideológica de las reacciones. No es que solamente hubiera o solamente
hayan tomado las reacciones de los líderes latinoamericanos. Es que no hay muchas más, Ricardo. Está la de Lula, está la de López Obrador, por supuesto, está la de Maduro, Díaz-Canel, la de Petro. Del otro lado, por ahí había una de Jeremy Corbyn y decía de la canciller alemana, la del secretario de Relaciones Exteriores de Australia, de su país. Bueno, más neutral y más suave, imposible. Dijo algo así como, nos da mucho gusto que se haya solucionado porque no había nada que ganar y queremos tenerlo de regreso en casa. Y hasta ahí llegaron. La verdad, Milán, si ves las reacciones, casi podrías hacer un trazado de geopolítica mundial, y solamente te dejo para tu respuesta la declaración de Correa, que fue el precursor de que pudiera haber sido asilado en la Embajada de Ecuador. Correa decía, si Assange hubiera sido un revelador de secretos militares y diplomáticos de China, en Occidente le hubieran puesto una estatua. Sí, mira, es curiosa la declaración de Correa, que estoy totalmente de acuerdo, ¿no? O sea, se han usado, está el caso de Navalny, por ejemplo, en Rusia, ¿no? Que era algo que se comparaba mucho con el tema de Julian Assange, un prisionero político, periodista que estaba en guerra y que, bueno, en Rusia tristemente murió en la cárcel, pero Julian Assange siempre fue, ahorita yo me preguntaba hace rato, mira, mencionas a los líderes occidentales. Del otro lado tampoco ha habido como gran respuesta. Rusia tampoco ha dicho nada, China tampoco han sido muy vocales al respecto en ningún momento. Bueno, China sí. Pero China sobre todo lo usaba, agarraba a Assange, le servía mucho y con justa razón. Cada vez que había una acusación en su contra de violación de derechos humanos, ellos respondían como, bueno, y Assange, ustedes tienen a Assange en la cárcel, ¿no? Y ahorita como que ya se quedaron sin ese argumento, que qué bueno, la verdad, que lo perdieron. No es algo bueno. Entonces, justo como este silencio, Julian Assange por mucho tiempo fue tabú dentro de todas las democracias occidentales, fuera de Latinoamérica. En México apenas empezó a hablar durante el gobierno de López Obrador, pero los gobiernos anteriores no tocaban mucho el tema de López. No recuerdo una sola declaración ni de Peña ni de Calderón, la verdad. Yo recuerdo, por ejemplo, no relativo a Julian Assange, pero en el 2013, cuando se dieron las revelaciones de Edward Snowden, el Congreso priista en ese momento le negó el asilo, un asilo que nunca pidió, pero salieron a decir, nosotros no le vamos a dar asilo a Edward Snowden. Cuando estaba toda esta dramática, que Edward Snowden estaba en el aeropuerto ruso y estaba buscando a dónde irse y así, México fue de los primeros países en salir a decir, nosotros no. Dentro de este bloque latinoamericano que estaba más tendiente en ese momento hacia la izquierda, con gobiernos pues, como ahorita, como Lula, Correa, etcétera. Entonces, sí, como Julian Assange siempre ha sido un tema tabú, en Estados Unidos tampoco, ni siquiera desde la derecha ha sido, siempre ha sido como muy criticado, en particular como el daño que le ha causado a las agencias de seguridad nacional, según ellos, ¿no? Sin que se haya en ningún momento comprobado ninguna muerte, ningún daño que en efecto las revelaciones de Julian Assange hayan causado. Julian Assange ha sido un personaje que en Estados Unidos, como les decía hace rato que era central, también ha sido alguien que en su termómetro político ha sido querido y ha sido odiado por diferentes facciones en diversos momentos, ¿no? Estas revelaciones que hizo, por las que lo buscan sobre las guerras de Afganistán y de Irak, son revelaciones sobre actividades del ejército durante el gobierno de Bush, pero las revelaciones se dieron durante la administración de Obama. Eso hizo que le generara pues cierto odio del lado de los demócratas, ¿no? Porque le pegó al gobierno de Obama. Se ganó como algún tipo de respeto con los republicanos, pero después fue que vinieron las elecciones en Estados Unidos, las elecciones del 2016, que esto ya no viene dentro de la acusación judicial, pero es muy importante porque justamente es entender que también el caso de Assange es un caso político, ¿no? Todas las implicaciones de libertad de prensa y de libertad de expresión son importantes, pero también Assange fue también quien reveló, y esto no fue parte de la acusación, pero fue también quien reveló el tema de los correos del Comité Central Demócrata en Estados Unidos durante las elecciones de 2016, que mostraban una campaña sucia de Hillary Clinton contra Bernie Sanders en la primaria, que eso fue, entre otras cosas, lo que causó su derrota frente al gobierno de Trump, ¿no? Y después, en el
el mismo Donald Trump en esa campaña del 2016 llegó a declarar que amaba Wikileaks, ¿no? Salió diciendo, I love Wikileaks, le encantaba, pues porque estaba... Es que ese, perdón que te interrumpa, pero ese es un punto muy interesante. Y déjame poner dos ejemplos, Nacho. Este contraste al que se está refiriendo, Milán. El presidente López Obrador, por ejemplo, por supuesto ha sido uno de los grandes defensores de Assange y de eso no tenemos la menor duda, pronunciamientos en varios momentos, ha hecho gestiones ante el gobierno de Estados Unidos para pedir su liberación, que lo dejen de perseguir, al mismo tiempo que cuando saltaron o cuando han saltado escándalos también de filtraciones sobre memorándums o notas de las Fuerzas Armadas Mexicanas, pues ha salido indignado a decir, esto es... esto no es cierto o es algo intencionado para hacernos daño. Segundo ejemplo. Sí. Perdón. No, ahorita venga, voy al siguiente ejemplo, pero vienes. No, ahorita te incorporo el segundo ejemplo. A ver, dime, segundo ejemplo. El segundo ejemplo es, estamos viendo hoy en nuestro país, al calor de la confrontación entre el presidente y algunos medios, particularmente latinos, que tampoco, hasta donde yo recuerdo, ni Loret ni nadie de ahí se ha destacado por haber sido unos grandes defensores de Assange ni de la libertad de expresión global, no están evidentemente en contra de esa causa, pero no han sido promotores de ella, hasta donde yo logro ver, y una de las quejas hoy es el presidente defiende a Assange, pero nos ataca a nosotros, porque nosotros hacemos lo mismo que hace Assange, que es dar a conocer casos de corrupción. Ahí tienes dos contrastes, Nacho. Fíjate, sí, lo que te iba a decir es que esta contradicción me recuerda mucho el papel que pues, no desconocemos con un poquito de edad y un poco de memoria, pues el papel que, por ejemplo, había de Luis Echeverría Álvarez, el presidente de México de 70 a 76, en que hacia afuera era un gran adalid de los pueblos del tercer mundo que estaban en luchas de liberación nacional, ¿no? Que trataba de encabezar gobiernos progresistas. Los no alineados. En los no alineados, tanto en Latinoamérica como en África, particularmente. Y sin embargo, bueno, pues aquí se estaba ejecutando una de las operaciones de exterminio terrible, que todas las operaciones de guerra sucia, para detener, torturar y desaparecer a cientos de disidentes políticos, ¿no? Ya hubieran elegido la vía armada o simplemente porque eran disidentes del régimen. Así es. Entonces, digamos, me parece que en esta también defensa, que lo cual me parece maravilloso, y pues qué bueno que el presidente López Obrador acompaña, digamos, este gusto por la celebración, y es verdad que no solo ahora, sino desde hace tiempo ha ofrecido reiteradamente asilo a Assange acá en el país. Pues me recuerda un poco eso, que había dos actitudes un poco incluso contradictorias completamente, porque mientras el presidente alaba el papel de Julian Assange en esta difusión de información masiva que hubo global, creo que hemos visto políticas públicas que justo buscan restringir la libertad y el acceso a la información. Y no solamente los ataques a Loret, no solamente los ataques a quienes, digamos, han asumido también un papel político, hay que decirlo claramente. O sea, Loret, por las razones que sea y las consideraciones que haya tenido, pues decidió jugar un doble papel, porque yo respeto mucho a varios colegas que trabajan con él y que hacen trabajo periodístico, pero no desconozco, por supuesto, el papel de Loret como prácticamente un actor político de oposición, ¿no? Basta escuchar uno de sus noticieros, pues para saber que hay ahí ya digamos, pues más bien un perfil de opositor político, independientemente de algún trabajo periodístico, que yo creo que hay trabajos periodísticos que hace gente que trabaja con él, porque él no hace las investigaciones. O sea, yo creo que hay periodistas que hacen un buen trabajo, más allá de estemos o no de acuerdo con el perfil opositor de Loret. Pero bueno, mientras el presidente, digamos, celebra y alaba la libertad de Julian Assange, como yo creo que cualquiera con un rasgo de humanidad tendría que hacerlo, y sí celebrar, porque en efecto
Assange, yo creo que sí marcó un hito en esta nueva era de los accesos y las filtraciones y cómo se distribuye y cómo se procesa información y cómo se guarda y se busca proteger para que nadie la tenga acceso, sea corporaciones, gobiernos, instituciones globales o de gobiernos. Te decía, el presidente ha aplicado acá, más allá de Loret y de sus opositores reales o inventados opositores políticos, el presidente ha tenido una política consistente en restringir el acceso a la información. Desde la información que tenía que ver con la compra de vacunas, que si no mal recuerdo, Poder hizo un gran trabajo por el ATAM, sí, claro, y sacó, consiguió todos los contratos de la compra de las vacunas para saber cómo se habían comprado, a quién se habían comprado, en fin, las condiciones. Recuerdo que había algunos contratos bastante leoninos y terribles, ¿no? Esos contratos que, por cierto, gestionó Marcelo Ebrard, ¿no? Encargado de hacer todo esto. Pero el presidente ha sido muy consistente en aplicar una política de restricción al acceso a la información. No hay prácticamente ninguna dependencia pública en el actual gobierno que haya entendido y ha tenido políticas de publicidad, de publicidad, máxima publicidad de toda la información pública. Por el contrario, cada vez se ha recurrido a más argumentos de la no existencia, por ejemplo, de información que obviamente existe, el no registro, el no, incluso la reserva. Sí, o la clasificación de reserva, como dice Potemkin. La reserva sin ningún fundamento legal de información de seguridad nacional. Y aquí viene lo que tú decías nuevamente, digo, pues depende quién diga qué es seguridad nacional. Seguridad nacional son todos los contratos de la construcción de infraestructura, del Tren Maya y todos los megaproyectos del presidente, pero ¿por qué van a ser de seguridad nacional? ¿No? Pues porque obviamente el presidente tiene aversión a ser sujeto de una revisión y de un escrutinio público de los ciudadanos y de los medios y de los periodistas en particular. Entonces me parece que, por eso te digo que me recuerda mucho la actitud de Luis Echeverría Álvarez. Recuerdo que la política de asilo a todos los grupos insurgentes latinoamericanos, chilenos, argentinos, paraguayos, sí, uruguayos, bolivianos. Bueno, obviamente hay que decir, aquí los recibimos con brazos abiertos y obviamente para ellos era una decisión en la que pues, iban a estar permanentemente agradecidos con el gobierno priista de Luis Echeverría Álvarez porque les había salvado la vida mientras aquí se estaba asesinando a insurgentes, a grupos que también habían decidido tomar las armas para luchar contra el Estado autoritario del PRI. Entonces, hoy, el que el presidente celebre me parece maravilloso, pero al mismo tiempo y ha buscado restringir de todas las maneras posibles el acceso a la información, lo ha hecho, lo ha ejecutado y no solo eso, pues la iniciativa para desaparecer estas instituciones que son garantes del derecho y del derecho de acceder a la información pública, bueno, me parece que es una amenaza más que real. Ya vimos que no solamente es una amenaza, yo creo que falta un poco por ver cuál va a ser la actitud de Claudia Sheinbaum al respecto, pero bueno, los indicios no son muy halagüeños, ¿no? Hemos visto que hay iniciativas que van a respaldar y que van a hacer, y que el hecho de desaparecer al INAI con todas las deficiencias que uno le pudiera poner y todas las mejores que las instituciones y los procesos puedan tener, no es que el INAI fuera una maravilla, pero era algo que funcionaba más o menos bien y que además sí había una estructura que buscaba garantizar el derecho de los ciudadanos a saber. Bueno, pues no sé, justamente hablando de esos contratos, pues así yo lo vería. Hoy creo que estamos en una situación muy paradójica, que bueno que el presidente celebra, pero pues qué mal que ha hecho hasta lo imposible por impedir que tengamos acceso a información que debería ser pública y tenemos derecho a saber como ciudadanos. Ya se me está yendo el tiempo, vamos finalizando, Ricardo, y sobre lo que acaba de decir Nacho, y ligándolo con su primer comentario, decía, aquí se cierra un ciclo, pero se abre otro ciclo, y después de la intervención que acaba de tener sobre, en su intervención anterior sobre López Obrador, te diría, a ver, Ricardo, a ver, el problema es que además, más allá de asumir posiciones restrictivas, de impedir o de no abrir el acceso desde los gobiernos, si algo nos demuestra hoy Wikileaks es lo difícil que es con INAI, sin INAI, con ganas o sin ganas, con voluntad, sin voluntad,
etcétera. Digo, pues las grandes filtraciones o de las grandes filtraciones de información clasificada militar de seguridad nacional del ejército, pues han sido durante su sexenio. A ver, creo que lo traes apagado. Perdona. Yo creo que para empezar ya no se puede decir mejor que como lo dijo Ignacio. Creo que hizo un panorama excelente del sistema de transparencia en México. Sobre la relevancia, yo creo que es una discusión que tenemos que tener entre nosotros, las personas que ejercemos periodismo, porque cada vez va a implicar mejores y más herramientas para procesar la cantidad de datos. Tuvimos el ejercicio con Guacamaya, por ejemplo, porque si algo pudiera yo agregar que abone a lo que ya dijo Ignacio, es que además yo sí considero que este gobierno fue fatal en la gestión de datos personales. Vimos cómo expusieron los datos personales de una periodista que, dicho, se puede poner en entredicho por qué traía un teléfono personal cuando estaba en una consigna de trabajo. Se pueden discutir muchas cosas, pero el hecho es que se violó una ley que debería de proteger datos personales. Se dejaron abiertos muchos backdoors en los sistemas de hosteo del gobierno. Guacamaya fue el más público, pero hubo muchos más intentos y además logros de conseguir esta información que no tenía que ver con periodistas o hacktivistas, como afortunadamente ocurrió con Guacamaya, que quizá como punto de mejora pudiera haber sido un disclaimer en donde le explicaran a las personas que estábamos gestionando estos datos que algunos podían contener código malicioso, porque requiere demasiadas herramientas y yo creo que hoy en día los periodistas no tenemos ni siquiera el equipo suficiente para gestionar esto. La discusión la tuve incluso con el amigo Milán, a quien le pedí mucha ayuda y estuvo todo el tiempo colaborando con nosotros, justo para tratar de generar un sistema que pudiera digerir estos 7 terabytes de información que comparados con la filtración de Wikileaks son incomparables. Una pequeña parte mínima. Exacto. Entonces, la discusión ahora queda en nuestra cancha. ¿Cómo vamos a mejorar? Con sueldos y capacidades, porque cada vez requerimos más herramientas y más conocimiento para ejercer el periodismo y bueno, nos quejamos justo de que liberen nuestros datos, lo conducentes que nosotros nos entrenemos para tener procesos más sanos de digestión de datos. Y sobre lo que va a hacer o no el gobierno, la verdad es que yo estoy muy desesperanzado en ese sentido. La gestión de almacenamiento y el respeto a las leyes de acceso a la información en este sexenio han sido de verdad el talón de Aquiles, desde donde yo lo veo. Ya me voy contigo, Milán. Sí, mira. Si estás de acuerdo en que se abre un nuevo ciclo, ¿en qué consiste el nuevo ciclo? La liberación de Assange, ¿qué ciclo abriría? Si estás de acuerdo con lo que decía Nacho. Pues mira, por el lado positivo, creo que se ve como esta nueva forma de ejercer periodismo, lo que ha referido Ricardo, el periodismo de grandes cantidades de información, ¿no? Entonces, las filtraciones se van a seguir dando. Creo que aquí en México algo importante, considerando lo que está pasando, es si vamos a tener filtraciones, si vamos a dejar que los periodistas hagan su trabajo y que trabajen con sus fuentes, que muchas veces es gente que internamente tiene acceso a la información que necesitamos conocer y que necesitamos que se haga pública, y que hay un gobierno opaco que funciona como una barrera que no permite que la ciudadanía conozca lo que pasa detrás de esta, usando muchas veces la excusa de seguridad nacional. Entonces, si hay gente adentro de estas instituciones que puede dar a conocer esta información, pues tiene entonces, por necesidad democrática, tiene que existir un marco de protección para las personas que la filtren, ¿no? Que no se vea como un crimen, que no se vea como un delito, que no se criminalice, por un lado, la actividad periodística, una vez que se da a conocer la información, y por otro lado, las filtraciones cuando se hacen en aras del interés público, ¿no? Entonces, tiene que haber una ley que proteja a las personas alertadoras en México, y no únicamente referida a la corrupción, sino N cantidad de violaciones a los derechos humanos que desafortunadamente se cometen, temas de seguridad nacional, como hemos estado discutiendo hasta ahorita. Tiene que haber un amplio marco de protección para que desde adentro de las instituciones la información pueda filtrarse. Al final es información que pues se genera, ¿no?, con y para el pueblo de México. Entonces, y así debe pasar en todas las democracias. Debe de haber protecciones para quienes adentro trabajan. Entonces yo te diría que ese debería ser el nuevo ciclo que se dé, ¿no? Como adaptarnos a la realidad y justamente buscar la protección para que pues la verdad fluya, ¿no? Y de manera que nadie salga herido y no se dé un caso como no tengamos nunca un Julian Assange mexicano, ¿no? En el sentido de que no tenga que lo estar en la cárcel
publicar Oye, pues información. desde ya suma a Nacho, porque Nacho ha impulsado un montón de iniciativas de ley sobre libertad de expresión a lo largo de los últimos años. No sé si todavía quiera meterse a empujar eso ahorita con una mayoría absoluta de No. Morena, Nacho. No está tan sencillo, pero bueno. No, yo creo que va a ser tiempos complejos, ¿no? Digo, sin embargo, hacer periodismo nunca ha sido fácil, esa es la otra también, ¿no? Es decir, en realidad siempre ha sido muy difícil hacer periodismo, tratar de hacer buen periodismo ha sido complejo y difícil, y bueno, supongo que pues se sumarán nuevos colegas, mujeres y hombres, justo a este esfuerzo de tratar de obtener la información que consideramos que la gente debe saber y bueno, pues que debe estar que debe tener conocimiento de ella, ¿no? Pues de eso no tenemos la menor duda y yo les agradezco mucho, Ignacio Rodríguez Reina, director de La Fábrica. Mi querido Nacho, muchas gracias por estar con nosotros, por aceptar participar. Pepe, un abrazote, muchas gracias, encantado. Un abrazo. Mi estimado Pepe. Ricardo Valderas, coordinador nada más, déjame, de periodismo de Poder Latam y de Mexilix. Muchas gracias, Ricardo. No, hombre, gracias a ti, gracias a Nacho, a Milán, a la audiencia, un abrazo y que descansen. Milán Trinca, oficial jurídico de R3D. Muchas gracias, Milán. Muchas gracias a todos, a Potemkin y a todos los que nos mandaron sus comentarios, a Rubalcaba y otros más que no traigo ahorita en la memoria, pero de todas maneras se los devolvemos con mucho gusto. Y sobre todo, muchas gracias a usted por haber estado con nosotros aquí en Conversando con Buen Día. Nos vemos el próximo jueves, como todos los martes y jueves, a las 7 de la tarde. Que tengan una buena semana, pásenlo bien. Salimos por WOW TV, canal digital, plataforma nacional, por Regeneración Plural y por mis redes. Ahí nos encontramos el próximo jueves. Hasta luego, nos vemos. Gracias a Fernando Robles, el productor de este programa, que es el que permite hacer esta conexión. Ahora sí me voy. Gracias. Adiós. Gracias. Saludos a todos. Abrazos. Saludos.